Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. En el circo social el objetivo no se está basando en el desarrollo técnico del proceso o de la persona o del grupo, sino que se está enfocando en la experiencia y en los aprendizajes que está teniendo esta persona a nivel personal o a nivel colectivo a través del circo. Entonces, en esta primera parte es donde nos diferenciamos cuando tenemos un proceso de circo profesional o recreativo con un proceso de circo social. Es decir, el eje principal de atención o de acción es diferente. En el social viene siendo una parte más experiencial, es decir, que se está viviendo a través de la técnica de circo, y en el profesional y recreativo es cómo se está desarrollando la técnica de circo en virtud como el eje principal. Y cuando tenemos la función pues es una manifestación escénica y es artística, donde puede ser circo tradicional, puede ser una función de circo contemporáneo, puede ser una función de circo de varieté, por ejemplo, pero la intención de esta función es solamente este momento, por así llamarlo, ¿no? Puede ser también, como lo habíamos hablado en la charla anterior, puede ser una función con un mensaje que se desea compartir, puede ser una herramienta para una denuncia, para una manifestación, para una concientización en relación a una temática, pero nuevamente volvemos a esto, nos estamos llevando a una función, a un momento, ¿no? Y dentro del circo social lo que se busca es establecer o fortalecer una relación entre los participantes y la misma comunidad, es decir, que trascienda un poco más allá del momento. La función, por ejemplo, puede ser parte del proceso de circo, pero justamente de un taller de circo social, pero justamente la parte importante es que después hay un proceso. Es decir, la función puede ser utilizada como un momento de inspiración o un momento de introducción a la temática que yo quiero manejar, y a partir de ahí, cómo empiezo a trabajar con este proceso para que una vez inspiradas las personas o una vez familiarizadas con la temática o con el eje en el que voy a trabajar mi taller de circo social, cómo a través de los talleres o del proceso de circo social posterior que haya esto, empieza la gente a incluirse un poco más, ¿no? O sea, se podría decir que la función se puede utilizar como una herramienta de visibilización, por ejemplo, dentro del proceso, o incluso de convocatoria. También nos puede servir mucho hacer una función de circo dentro de un proceso de circo social para convocar gente o para saber un poco más, ¿no? De acerca de qué se va a tratar lo que llevamos. Y bueno, ya un poquito haciendo esta diferenciación que para mí es muy importante, siempre saber por qué es que se llama circo social o qué es lo que lo diferencia de los demás. Les pasamos un poco a lo de la conceptualización. Igual, todas las conceptualizaciones que tengo o todos los puntos que voy a compartir con ustedes están enfocados en mi formación. Y bueno, como se entiende el circo social está básicamente en dos partes, las artes circenses y las ciencias sociales. Entonces, esto es una metodología en la que se utilizan el circo como un medio y no como un fin. Es decir, vamos a utilizar las artes circenses para la promoción o para el desarrollo o fortalecimiento de los valores que vienen intrínsecos en el circo social, pero siempre a través de la búsqueda o a la orientación de un cambio social o colectivo. Incluso también puede ser a nivel individual, pero el circo social siempre se enfoca más en lo colectivo que a lo individual, pero por ende el impacto también llega a ser individual. Entonces, vamos indagando un poquito más. El circo social, parte de las cosas importantes que busca dentro de su metodología o dentro de sus procesos es el desarrollo de habilidades para la vida. Es decir, que dentro de los procesos yo me debo de enfocar a qué habilidades se están desarrollando a través de mis técnicas que son necesarias para mi proceso. Puede ser desde pensamiento crítico, la adaptabilidad, capacidad resolutiva, decisiones asertivas, identificación de riesgos y límites personales o incluso colectivos. Y bueno, puede haber muchísimas más habilidades para la vida que nosotros podemos ir descubriendo o que nos pueden ir ayudando para poder llevar a cabo nuestro proceso. Entonces, se podría decir que el circo social, la intención es que busca ser un agente o un potenciador para la transformación social. Entonces, es una metodología, está basada en planteamientos pedagógicos, tiene aproximadamente más de
30 años, creo, 25, entre 30 y 25 años, me parece la metodología que ha aparecido como tal, la que yo he conocido, me parece tiene alrededor de ese tiempo. También parte importante del circo social, o lo que a mí me gusta muchísimo de él, es que no tiene fórmulas como tal. Es decir, una cosa no es A más B más C es igual a algo, ¿no? Puede ser A sobre B es igual a algo, A más B es igual a algo, A menos B menos C es igual. Todo puede ser, todo puede dar el mismo, siempre es importante como esta parte que nos permite el circo social, pero algo que creo que es importante es que sí tiene bases. Aunque nos permite constantemente reinventarnos, nos permite constantemente jugar con todas las opciones que nos da la metodología, para mí es importante saber que tiene bases, que se basa en algo y que es importante respetar esas bases para que lo que estamos haciendo pueda fluir y nos sea funcional, porque algo que es importante del circo social es que estamos hablando de procesos que van más allá de lo físico. Estamos hablando de procesos que impactan a un nivel psicológico, a un nivel emocional, a un nivel relacional. Entonces también nosotros tenemos que tener un cuidado con estos aspectos o estas áreas que se nos están facilitando dentro de nuestros procesos. Otra parte importante del circo social, que también para mí es un punto muy importante, es que permite la resignificación de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y de la percepción que tiene la comunidad sobre nosotros. Entonces, el hecho de utilizar el circo social es también justo para eso, ¿no? Ir cambiando percepciones o conceptos que ya teníamos establecidos previamente, que justamente a través de las artes circenses sucede, ¿no? Algo muy grato que se utiliza en el circo social es se podría decir, la experiencia que tenemos de un logro. Cuando se nos hace tan difícil aprender a malabarear 3 pelotas porque lo vemos como algo quizás no alcanzable, y darnos cuenta que probablemente en 1 o 3 sesiones lo hemos logrado. Entonces, justamente este sentimiento, esta es la emoción, este proceso que se tiene interno a nivel emotivo o a nivel socioemocional también, lo que es el mostrarlo con los demás compañeros, es en lo que se está basando el circo social. ¿Qué está sucediendo a través de identificarme con otros compañeros, el sentirme yo que puedo realizar nuevas cosas? Es decir, cómo resignificamos estas percepciones que tenemos de los otros y de nosotros mismos y lo que los demás tienen sobre nosotros mismos. Entonces, ahora les leo algo un poco más técnico. Las áreas que usualmente impacta el circo social son el área física y técnica, porque como estamos utilizando una herramienta que utiliza el cuerpo, pues obviamente vamos a tener cambios en nuestro nivel físico, es decir, puede que aumentemos resistencia, elasticidad, fuerza y claro, la mejora técnica porque al final estamos utilizando elementos o disciplinas circenses. Ahora, a partir de las siguientes son las áreas importantes o las áreas en las que se enfoca un poco más el circo social, que serían el área psicológica, que es en el desarrollo personal, el fortalecimiento y afirmación de aspectos de la personalidad, habilidades psicosociales, adaptación al medio social, el medio afectivo y el medio cognitivo. Luego tenemos el área relacional, que es la que está enfocada al trabajo en equipo y las relaciones intragrupales, es decir, cómo empezamos a relacionarnos con nuestro grupo y con las personas que están dentro de un mismo contexto que comparten con nosotros. Tenemos el área social, que son las relaciones intra y extragrupales, es decir, qué está pasando dentro de mi grupo de circo social y qué está pasando fuera también de mi grupo de circo social, es decir, con mi grupo de amigos, con mi familia, con otros grupos con la escuela, por ejemplo, si el taller de circo social no se da dentro de la escuela. Entonces, en esta parte es lo que les mencionaba de la resignificación de roles o la modificación positiva de la percepción y representación social que se tiene de un individuo o de un grupo. Y finalmente tenemos el área de la cultura, que son las actitudes y disposiciones a actuar determinadas por la cultura a la que se pertenece. Entonces, dentro de nuestros procesos de circo social, también es importante tener este respeto. Las personas tienen hábitos o tienen costumbres que ya vienen implícitos en la cultura que ellos desarrollan o en su cosmovisión. Entonces, también como nosotros debemos ir respetando e irnos adaptando a través de nuestros talleres a este tipo de cultura
porque a veces el querer cambiar algo en vez de generar algo positivo a nivel cultural puede generar un impacto negativo, porque quizás puede generar un choque que nos encontramos. Y ¿qué otra cosa? Déjenme ver. Ah, ok. Y bien, dentro del planteamiento pedagógico que también quiero compartir con ustedes, que a mí se me hace algo que ha sido importante también en la forma en la que he trabajado en estos 7 años como instructora de circo social, es el Cirque du Soleil propone 7 pilares dentro del taller de circo social. Estos pilares están enfocados en cómo voy a realizar mis procesos. Los pilares son crear un espacio lúdico y seguro, vínculos con la comunidad, la expresión y creatividad, la colaboración entre lo social y el circo, justo para que se vuelva esta metodología de circo social, la trascendencia en el tiempo, el proceso centrado en los participantes y las asociaciones. Cuando hablamos de un espacio lúdico y seguro, nos referimos a un lugar en el que la gente se sienta segura, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Es decir, es un espacio en el que las personas pueden llegar y sentir que son ellos, que se pueden expresar, que pueden sentirse aceptados y que es un espacio en el que cuando no encuentran otro lugar a donde ir, saben que ahí están, que son bien recibidos y que ahí pueden estar. Entonces es muy importante generar este espacio de seguridad socioafectiva. Cuando nos hablamos también del espacio lúdico, nos referimos justo a la parte en la que pues es circo y también tratar de llevar una pedagogía lúdica en el que usualmente las personas estén disfrutando lo que está sucediendo. Es decir, buscar siempre la manera de tener una planeación enfocada en el disfrute, en el goce, en la risa y en el derecho al juego que a veces se nos ha prohibido, ¿no? O que a veces hemos olvidado. Los vínculos con la comunidad, habla un poco acerca nuevamente de la resignificación, es decir, el proceso también tiene que estar enfocado en reforzar los vínculos que hay entre el grupo o en los mismos vínculos que hay dentro de la comunidad, es decir, el sentido de pertenencia, el fortalecimiento de vínculos, la colaboración y creación colectiva o comunitaria. Entonces está enfocado en un proceso que va hacia la comunidad para el reforzamiento o la cohesión social, por ejemplo. Es un espacio de expresión y creatividad, muy vinculado a justamente donde es un espacio de seguridad emocional en el que las personas tienen esa posibilidad de poder expresarse, tienen la posibilidad de poder crear y de darse cuenta de que pueden, de para qué son buenos los demás y en qué ellos pueden también aportar. La colaboración entre lo social y el circo se refiere justamente a no dejar de lado el proceso social que tenemos dentro de los talleres. No irnos demasiado a pura técnica, ni tampoco quedarnos demasiado en lo social, ¿no? Sino procurar tener siempre este balance entre lo que yo hago con la técnica, cómo está vinculado a mis objetivos sociales. Si quiero tratar la comunicación, cómo podría utilizar los malabares para mejorar una comunicación asertiva, por ejemplo. Entonces, no olvidar que el objetivo técnico tiene que ir de la mano del objetivo social. La trascendencia en el tiempo, es decir, cuánto va a durar mi taller, hacia dónde yo lo estoy enfocando, qué tanto es el impacto posterior que también va a tener, por ejemplo. Entonces, es tener claridad en lo que queremos hacer con nuestros objetivos, en duración y en trascendencia, es decir, hasta cuándo yo también creo que puede llegar a tener este impacto, ¿no? El impacto que están teniendo los talleres, su duración, hacia dónde van a ir. Cuando se terminen los talleres de circo social, ¿seguirá, no seguirá? Entonces, también tener siempre esto claro. Un proceso que está centrado en los participantes se refiere a siempre estar al pendiente de la energía grupal, del contexto grupal y del diagnóstico del mismo. Aunque sean talleres de circo social que se repitan en tal vez una misma escuela o en una misma institución o en una misma organización, los grupos van a ser diferentes, porque las personas también son diferentes y al momento en que se junta un grupo, no importa que todos estén en el mismo tercero A de secundaria, por ejemplo, con 10 va a ser una forma y con 10 va a ser otro, porque los grupos se forman por personas diferentes que tienen dinámicas relacionales diferentes. Entonces es importante que cuando nosotros hacemos un taller de circo social, tengamos una planeación, pero también vayamos viendo qué está pasando con mi grupo. Aunque me pidan objetivos en algo, quizás el grupo necesita un objetivo diferente o quizás el grupo
tiene una dinámica relacional diferente, a la cual yo también tengo que ir viendo cómo voy a ir adecuando la planeación para lograr los objetivos que se desean. Y esto puede pasar incluso como a nivel único, como en una sesión, tal vez el día de hoy no están dispuestos a hacer acrobacia porque podría haber un riesgo, hablando nuevamente de la parte de seguridad. Entonces, quizás el día de hoy no vamos a hacer acrobacia, ¿no? Porque nuevamente es más importante la seguridad de los participantes y centrarme en que el proceso está en ellos y en cómo se va a ir caminando a lo que realmente yo estoy proponiendo. Por ejemplo, como no tanto lo que yo propongo, sino no cerrarse a no modificar una planeación solo porque así está. Y las asociaciones hablan pues de lo importante que es también con quién me voy a juntar para hacer un proyecto, por así decirle, ¿no? Tener claro que las asociaciones a veces, si no es un taller o un proceso de circo social autogestivo, me voy a encontrar siempre con jerarquías, me voy a encontrar con alguna institución que tal vez trabaja diferente, que incluso tiene una ética institucional diferente a la mía. Puede ser una asociación que me beneficie o una asociación que yo me tenga que adaptar a ella porque no me permite la libertad. Entonces es importante también identificar eso y también cómo nos asociamos con las personas que trabajan con nosotros. Y ya casi por último, quiero compartir con ustedes elementos que a mí me han servido dentro de los talleres de circo social, que es, por ejemplo, tener muy claro siempre las responsabilidades y las funciones que va a tener las personas que trabajan en el taller. Es decir, si hay 2 instructores de circo o de técnica, tener muy claro cuáles van a ser sus actividades y cuáles son las funciones de cada uno dentro del taller. Y si está el trabajador social, es decir, teniendo 3, los 2 instructores y el trabajador social, ¿qué va a hacer el trabajador social dentro de un taller? ¿O qué van a hacer después? Cuando tenemos claridad de quiénes van a hacer las bitácoras, quiénes van a hacer las planeaciones, quiénes van a dirigir qué actividades, los talleres fluyen muchísimo más. O incluso quién va a atender situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, que si llega el maestro, que si un niño se cayó, cosas de estas. Cuando tenemos claridad, ya sabemos que la persona que tiene que atender esa función irá por la mamá o irá por el niño y el taller puede seguir, ¿no? Entonces ayuda muchísimo. El trabajo en equipo, que es justo de la mano, cuando tenemos funciones claras, sabemos cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a comunicar. Y algo muy importante es siempre mirar por el logro del objetivo. Es decir, tratar un poco de bajar nuestro individualismo o un poco las decisiones personales en relación a algo para poder lograr los objetivos. Entonces, ¿de qué manera podemos irnos encontrando con nuestro equipo para ir logrando esto y que no caiga los objetivos o los talleres, ¿no? Porque también cuando empieza a haber dificultades en el equipo, pues poco a poco también se empieza a notar en los talleres y al final nosotros cuando estamos ante los talleres, pues estamos mostrando algo a las personas con las que estamos y que puede ser en ocasiones un poco incongruente con lo que estamos enseñando, ¿no? Si estamos enseñando trabajo en equipo y de repente pues no ven que nosotros estamos colaborando en equipo, pues puede ser un poco incongruente para el grupo, ¿no? Vernos de esta manera. Tener una planeación, nuevamente, quién va a dar qué, los tiempos, el material, los objetivos técnicos, los objetivos sociales, una planeación que vaya enfocada hacia cómo voy a ir logrando los objetivos que me planteé para 3 meses, para 6 meses, o el objetivo que me planteé para un año, cómo voy a ir logrando todo esto a través de la utilización de las técnicas y justamente a través de la metodología de circo social. Y cuando estamos en un grupo, la manera en la que también nosotros estamos facilitando o estamos realizando la gestión del grupo también es importante, como la voz que utilizamos, la forma ¿cómo se puede llamar esto? La comunicación no verbal, la expresión corporal, cómo me comunico con mi compañero, todas estas cosas dentro del taller de circo social también son importantes, cómo manejo mi energía para dar alguna indicación, cómo manejar la energía o el ritmo del grupo para que de lo alto empecemos a bajar, por ejemplo,
¿Qué otra cosa también? El manejo de conflictos, por ejemplo, dentro del grupo, también es importante siempre mantenerse un poco atento a cómo está sucediendo la energía del grupo. Si estamos viendo que están muy apagados, de qué manera necesito volverlos a subir si es lo que quiero realizar en el taller. Si se están aburriendo, cómo recuperar su atención. Si veo que está empezando a suceder un conflicto, de qué manera puedo solucionar ese conflicto sin que suba más. Entonces, siempre estar como atentos dentro del taller a la energía, a la dinámica relacional y a la dinámica del grupo, que nos ayuda mucho para justamente también prever un poco. Cuando ellos no están haciendo, cuando se empiezan a aburrir y empieza a decaer la energía y ellos empiezan a no hacer lo que se está poniendo, es cuando empiezan a veces a suceder esto, ¿no? Porque en vez de realizar el juego o en vez de realizar la técnica, empiezan a hablar, se empiezan a molestar, empiezan a correr. Entonces es ahí donde podemos un poco salvar antes, ¿no? Antes de que llegue a ese punto, cómo nuevamente recupero la atención del grupo. Y un tema también importante que va con lo de las asociaciones es la de la ética personal, laboral e institucional, que puede ser también un punto más adelante para debatir. Dentro de los talleres de circo social, desde mi perspectiva, creo que es importante tener un protocolo se podría decir un protocolo de acción o de comportamiento, no sé cómo llamarle la verdad, del instructor, ¿no? Porque eso nos puede salvar a veces de muchísimas situaciones que nos ponen en riesgo, porque a veces no hay que dejar de lado que estamos realizando quizás programas sociales donde nosotros pasamos de ser solo un trabajador a ser un trabajador social. Entonces, a veces los trabajadores sociales tienen como consecuencias un poco más pesadas, ¿no? Dentro de ese ámbito. Entonces, me parece que es importante que las instituciones tengan un protocolo de perfil del instructor. Y ahí es donde nosotros nos toca decidir, ¿no? Si la ética personal va con mi ética laboral y va de la mano con la ética institucional, pues perfecto, me llevaré muy bien con la institución. Pero cuando hay un choque entre la ética que me proponen en el trabajo con la mía o con la de la institución, pues ahí también es importante identificar si estoy a gusto o no, si lo voy a estar o si voy a tener que pasar de largo mis pensamientos para adecuarme a lo que me están pidiendo. Entonces, esto también es un punto muy importante que nos sirve justo con las asociaciones. ¿Con quién me voy a juntar? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué me piden? ¿Cuál es mi perfil que me están pidiendo ahí? Si mi perfil coincide con ese o si puedo adecuarlo, ¿no? Es también algo muy importante dentro de los procesos de circo social. Y bien, ahora sí, ya por último, ya voy a guardar silencio después de esta parte. Algo que se me hace importante dentro de los talleres de circo social y dentro de esta rama es también el modificar o el resignificar lo que nosotros creemos acerca de la vulnerabilidad. Cuando alguien nos dice, vamos a hacer un taller de circo social, a veces lo primero que pensamos es, demos talleres en un lugar en la sierra o en un lugar con personas que tienen pobreza, ¿no? Y ahí nosotros mismos también podemos estar cayendo en un juego de prejuicios, porque la vulnerabilidad social no solamente está enfocada a una situación socioeconómica o a una situación de pobreza, ¿no? La que tenemos a veces en nuestra mente, ¿no? Para mí es importante que identifiquemos que la vulnerabilidad social está en todos los ámbitos, es decir, de todas las esferas económicas, en todos los niveles económicos, hay vulnerabilidad social. El no tener acceso a una información, el no tener sentimientos de pertenencia, el no identificar que necesitamos ahora poco a poco empezar a trabajar de manera más solidaria y colectiva para poder generar nuevos puntos. Eso también es vulnerabilidad social. El darnos cuenta de que no conocemos a veces muchos de los derechos a los que tenemos acceso, como por ejemplo a un medio ambiente limpio y seguro, a tener accesos de recursos de agua, de servicios, electricidad, todo este tipo de cosas. Eso también es una vulnerabilidad social. Entonces, creo que este es como desde mi punto la reflexión que yo haría en relación a el circo social, que el circo social tiene que empezar a trascender un poco más allá de lo que conocemos. Es decir, empezar a buscar nuevos lugares donde podemos converger para utilizar al circo como una herramienta que nos ayuda a generar relaciones y vínculos de comunidad. Es decir, nos lleva al trabajo colectivo,
al trabajo en equipo, nos fomenta una comunicación asertiva, desarrolla habilidades para la vida muy fuerte en las personas, que si lo vamos aplicando cada vez a la colectividad, empieza a generar agentes de cambio, por así llamarles, enfocados a la proactividad, es decir, a querer cambiar, a querer hacer, a personas con decisiones mucho más asertivas y también a personas que el día de mañana, si pudiéramos llevar, por ejemplo, los talleres de circo social a los directivos de la empresa fulanita de tal, cómo empezar a generar en ellos también estos sentimientos de tal vez bajar las jerarquías, sentimientos de relaciones horizontales, sentimientos de solidaridad, sentimientos enfocados justamente a las decisiones ya no tan egoístas, sino a las decisiones colectivas. Entonces, ya con esto cierro. Aquí termina mi parte de circo social, dejando como esto a pensar, ¿no? A reflexionar. ¿Qué otras cosas me puede servir el circo como una herramienta para empezar a utilizar todas estas habilidades que sé que me desarrolla y en qué otros ámbitos los podría utilizar? Y pues ya creo que ya no tengo nada más que decir. No sé si ya habrá llegado José. José. Sí, gracias, Aurora. Si tienen alguna pregunta o comentario respecto a lo que se va comentando en esta charla, recuerden que las pueden poner para los que están en Zoom aquí en el chat o por Facebook Live, Instagram. También nos las pueden hacer llegar y nosotros aquí las vamos a ir transmitiendo. Ahora les queremos presentar a José Henry Caicedo Casierra. Les voy a leer un poquito de José y después ya los dejo con él para que les cuente un poco su experiencia. José es egresado en el 2002 de la segunda promoción de la Escuela Nacional Circo para Todos en Colombia y es artista profesional de circo con una amplia trayectoria. Se graduó y realizó un posgrado en la Académie Fratellini en Francia y es ganador de varios premios internacionales como el premio de Cirque du Soleil, también participó en el Festival de Cirque du Man en 2008 y obtuvo la medalla de bronce en el Festival Internacional de Wuhan en China en el 2010. La carrera de José lo ha llevado a viajar por el mundo trabajando en compañías internacionales reconocidas y ha estado en Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, Hungría, Marruecos y, bueno, por todo el mundo. Y paralelamente a su vida artística su conocimiento en el centro de formación y en el 2014 desempeñó el cargo de coordinador pedagógico y sigue teniendo un rol activo en la Escuela Nacional de Circo para Todos. Entonces los dejo con José y los que quieran ir levantando la mano, aquí los vamos anotando en el chat para que después para las preguntas y comentarios vayan tomando su turno. Gracias. Ya, es que no te escuchábamos, José, ya te escuchamos. Okay. Ahora sí, hola, buenas tardes. Qué pena, soy nuevo aquí en esto con el chat. Entonces, qué pena, igual pensé que era a las 2, hora colombiana, pero no, es en el mismo horario, así que presento mi disculpa por la demora, por la confusión. Bueno, como lo digo anteriormente, Julia, aprovechando el momento para extender pues un saludo y agradecimiento a Julia Sánchez por invitarme a esta charla, esta intervención, transformación a través del circo en América Latina. Como fui presentado, pues mi nombre es José Henry, soy colombiano de la ciudad de Cali, artista de circo, egresado de Circo para Todo. Hace 22 años estoy en este medio y quiero aprovechar el tiempo que se me ha otorgado para compartirle un poco de mi experiencia como resultado de estos procesos circense y como impacto en este ser. Por favor, si no me escuchan, pues espero me puedan avisar, ¿sí? Que a veces no funciona muy bien la conexión. Yo veo el circo como una herramienta que también ayuda al ser humano a enfrentar y a desarrollar sus emociones.
Y pues desde esta perspectiva, pues yo quiero como contarle un poco sobre, no sobre mi historia, cómo eso influyó. Entonces la pregunta que yo me hago, el circo cuando se presentó en mi vida, pues era como la interrogante. Y antes yo quiero como contarle un poco que yo pues vivía en un hogar, en una casa de protección. A los 11 años yo entré en este hogar de protección para jóvenes en situación difícil. Me encontré en un espacio en que habían otros chicos que a pesar que con el tiempo pues fueron, ¿no?, mis amigos, mis hermanos, y en ese hogar aprendí oficios, ¿no?, como panadería, limpiar las calles, pensar en los semáforos, o cualquier otro oficio que me estaban ofreciendo allí. Eh, pero sentía un vacío que no me llenaba. Entonces algo pasó después. Recuerdo que llegó al hogar un grupo de gente enseñando algo distinto y fue en ese momento en el que descubrí un espacio mágico que me generaba alegría, algo que me hacía saltar de la cama todos los días, sin importar si fuera lunes o sábado, la alegría era la misma. Pensar en el circo, me ocurrió algo mágico, como que entendí la vida, pues que podía ser feliz mientras descubría este nuevo mundo. Mis emociones cambiaron y sus efectos también. Reconocer que el circo durante ese proceso de taller pues penetró en mis emociones y me condujeron a este experimento. Entonces yo lo veo como este tipo de conciencia emocional, la que me permite reconocer mis emociones y sus efectos. Y era lo que me estaba sucediendo en ese momento. No me sentía bien conmigo mismo, no encontraba mi lugar en los oficios que me brindaba este hogar y por ende me sentía así, vacío y perdido. Sin embargo, pues, me asustaba la idea de que este espacio de protección se acabaría pronto. Antes de cumplir cierta edad tenía que abandonar este hogar. Para ese momento debería defenderme solo en la vida y pues no tenía nada claro. ¿Cuál era el sentido del circo en mi vida en esos momentos? ¿Por qué, por qué este cambio, este estado emocional, haciéndome sentir más aceptado? Lo que puedo recordar es que entre el juego y la diversión de hacer circo, pues estaba aprendiendo, por consiguiente me estaba descubriendo y eso me hizo prestar más atención a los instructores y sus enseñanzas, como era algo muy práctico y exigente con el cuerpo, pues y además divertido, compartir con otras personas, los calentamientos, las clases, hizo mejorar mi concentración y enriquecer mi autoestima. Es así donde el circo comienza a hacer su trabajo, acompañado de estos tips de competencia emocional. Cuando tuve la oportunidad ya de entrar directamente a la escuela de circo a hacer la formación, con el tiempo comencé a entender la dinámica y no me permití el lujo de faltar y menos de aprovechar esas clases. Entonces eso fue como un cambio, ¿no? Era como una pasión que sentía por hacer esto. Además de mis actividades diarias en el hogar, ¿no?, empecé a dedicarle más tiempo a este arte. El amor por este era más fuerte que la presión que me respiraba de salir del hogar. Entonces, como que entre más hacía, más me centraba en esto, pues me gustaba más, eso me transformaba cuando me encontraba con estas prácticas. Con el paso del tiempo se convertiría como en mi mejor compañera, ¿no? Después de que empecé a adquirir disciplina, que fue como mi amiga y mi maestra durante esos procesos de formación. Me impulsó como a creer en mi interior como persona y pues como artista. Es como pensar en una valoración adecuada de mis propios recursos, capacidades y potenciales, al igual que esas pues, limitaciones internas. Pasó el tiempo y llegó el momento pues, de salir del hogar, ¿no? Esa fecha en la que había pensado tanto y que me preocupaba se transformó en realidad, en un regreso a casa, a mi nueva casa, al circo. Llegué a un lugar que además de darme grandes enseñanzas, me dio maestros consejeros que me respaldaron, que me aconsejaron y me transformaron en un gran artista, pues, que llevó una maleta cargada de herramientas para llevar adelante este proceso.
Mi proceso de formación en el Circo para Todo pues, constó de 4 años de formación, dividido en 2 periodos. En los 2 primeros años experimentaba varias disciplinas circenses, pues que ustedes conocerán, ¿no? Las acrobacias, los equilibrios, los malabares, y algunas áreas complementarias, como la música y la danza. Pero lo que recuerdo, lo que me tocó mucho era que antes de comenzar como a entrar en este tipo de disciplina, antes de comenzar esos entrenamientos físicos, los 3 primeros meses, cada vez que llegaba como un grupo nuevo a esta escuela, entonces había un maestro, ¿no? Como el director, el maestro de este espacio, él hacía una integración. El objetivo era que esas distintas cabezas que llegaban nuevas a esta escuela a formarse pudieran conocerse, ¿no? Entonces comenzaba a hacer actividades que generaran compartir con el otro. Y eso tenía que ver con la confianza y el respeto por la misma peligrosidad que es el circo y que debía reflejarse en una hermandad para continuar el aprendizaje como individuo o colectivo. Y es donde entra a jugar la empatía. Eso de pensar en el otro, yo te ayudo, te cuido, te protejo para que haya una reciprocidad. Ese momento era donde cada estudiante se enfrentaba en una competencia personal, ¿sí? Conciencia de sí mismo, autorregulación, motivación. Durante esos 2 primeros años era como un experimento, ¿no? Con esas competencias, aunque no fueran conscientemente interiorizadas, el interactuar en ciertas técnicas o con un compañero era un desafío emocional y el sentido de todo eso era cómo manejarlo personalmente, ¿no? Puedo decir que la empatía fue muy importante en todo mi proceso de formación. ¿Por qué? Porque tanto en el circo como en la vida cotidiana, el relacionarse bien con los demás hace que uno crezca como persona y en este caso como gran artista. Entonces el desafío era eso, la parte humana, tener una buena relación consigo mismo y con los demás. Viniera donde viniera, tuviera los problemas que tuviera, esa era la tarea de aprender en todo el proceso con el circo. Además de todo lo que nos enseñaban en la escuela, después teníamos que enseñarlo en otros espacios, que era como parte del proceso de formación, aquí donde venía pues como instructor, tener que ir a las comunidades o a las mismas instituciones o hogares donde uno salió, era como compartir a través del circo, ¿no? Todos estos conocimientos y es donde uno entraba a jugar con esto de la, pues, de la empatía, de conocer al otro, de saber que él es más fuerte, yo soy más débil, entonces es saber manejar eso. Después, en los 2 últimos años, bueno, este proceso de formación, como les decía, duraba 4 años y en esos 2 primeros años era como fortalecer toda esa parte de competencia emocional. Sueños, pensar que estaba listo, después era pensar que estaba listo ya para elegir una técnica, para terminar mi formación circense, fuera solista, en un colectivo, pensar en el compromiso que me llevaría a esta práctica. A esto le sumaría un objetivo, que mi objetivo en ese momento pues era ser un artista profesional de circo. Eso se me facilitó, por decir, porque tenía las ganas, estaba el optimismo en mí a pesar de las consecuencias, ¿no? Como eran a veces las lesiones, no tener cómo desplazarse a un lugar de entrenamiento, no tener recursos para aportar en la familia. Pero esto no me impidió terminar mi formación porque había algo, había motivación. Y esto me permitió trazar mi objetivo de ser un artista profesional de circo. Entonces, esto con el tiempo que pasó, como logré tener esos grandes maestros, es decir, llegué a ese espacio donde pudieron brindarme esto de la confianza, de creer en sí mismo, pues de luchar por si quieres tener un resultado. Entonces, desde esa experiencia, yo cuento mi historia para que sea como también esta transformación de
del circo como tal, sea social o sea circo, es decir, como el motor que, pues, que ayuda a otras personas. Entonces, ¿esto qué me llevó? Yo con mi disciplina, con mi constante trabajo, con esto de la empatía, de compartir con los demás, de saber cómo relacionarme, también me permitió, por ejemplo, dentro de la misma fundación, dentro de la misma escuela de circo, ganarme como ese título de tutor, ¿no? De tutor, de poder con mis acciones, poder ayudar a otros compañeros. Algo pues, no sé si lo dije en algún momento, digamos que esta escuela de circo, de cierta manera, pues trabajaban con jóvenes o adolescentes pues que venían de instituciones o de espacios pues con situaciones difíciles. Entonces, digamos que el trabajo era bastante arduo para, para hacerle entender pues a estos jóvenes cuál era el sentido con el circo, ¿no? Que fuera como una opción de vida que pudieran pues defenderse en un futuro. Y digamos que eso fue lo que pasó conmigo durante este proceso. Entonces, con esa pasión y esa gran motivación que tenía, entonces con el tiempo, pues esto se fue convirtiendo en una realidad. Sueños que jamás imaginé mientras vivía en este hogar. Entonces, cuando se apareció el circo, entonces, pues cambia toda mi cabeza, todas esas emociones comienzan a jugar un papel importante en mi vida. Y pues al final, cuando yo leo esto, que pude, que pude realizar mi sueño, que pude terminar mi formación, después se presentaron las oportunidades, por ejemplo, cuando pude viajar a Europa y pude continuar mi formación en esta Academia Fraterini, y luego viene esto de participar en los festivales, eh, viene esto de poder tener mis propios recursos y asimismo, ¿no? Ayudar a mi familia, eh, poder aprender de otros países, su cultura, y pues, y en Francia, por ejemplo, que el circo está como muy, muy avanzado, entonces como yo veía todo esto y después lo que hice fue con todo este proceso que hice en Circo para Todos, era como mi gratitud, ¿no? Poder como retroalimentar todo lo que aprendía con los mismos jóvenes. Entonces eso fue lo que pasó. Cada vez que yo volvía al país era como compartir con ellos cómo iba avanzando el circo, como la exploración, que es como la forma creativa de poder expresar cosas. Entonces, en resumido, eso fue como lo que viví y pues bueno, quería compartirlo con ustedes en ese espacio. Ese fue mi testimonio de transformación a través de las artes circenses. Es un ejemplo claro de lo que se ha generado, creo que no solo en Colombia, sino en América Latina desde el proyecto. Y siento que las escuelas de circo, de cierta manera, han sido como el motor eh, para que esto pues siga evolucionando. Sé que actualmente, hace 14 años, digamos que el circo no tenía tanta tanta fuerza en América Latina y ahorita pues con las escuelas, pues con la gente que han ido más allá, que se han superado, que han viajado a otros lugares a informarse, siento que eso ha hecho pues que el circo se haya enriquecido mucho. Entonces, lo que yo pienso es que cuando uno tiene un proyecto y desea ayudar a alguien más, a través del circo, como le decía desde un principio, el circo también es como una herramienta que ayuda a que otras personas puedan salir adelante, puedan eh, eh, descubrirse. Siento que el circo es una buena herramienta, pues que no hay que dejarlo fuera de la sociedad. Y por eso, pues, quería compartirlo.
Gracias, José. ¿Tú querías que compartiera unas imágenes? ¿Quieres todavía que las comparta o...? Pues sí, me gustaría como para que se pudieran dar cuenta, pues todo lo que pasó desde el proceso y hasta dónde me llevó todo esto. Entonces, pues chévere que puedan como ver esas imágenes, claro que sí. A ver, ¿ahí las están viendo? Sí, ya. ¿Sí? Ah, bueno. Ajá. Entonces yo las voy a ir pasando y José, si las quieres ir describiendo. Ah, bueno, listo. Entonces, la primera imagen pues que mostró Julia fue en Nicaragua, en un proyecto pues que hay allá también circense y la idea pues era ir compartir con ellos y bueno, transmitir esto, estas energías, estas emociones del circo. Bueno, esta foto que hay aquí, esto fue cuando participé en el festival en París, en circo, pues con este personaje. Entonces fue toda pues toda esta trayectoria que encontré anteriormente me llevó a este gran festival con este personaje. Ahí con los premios. Puedes seguir. Este fue el premio que gané en China también, en un pues, gran festival con grandes artistas de todo el mundo, pero ahí estaba yo, ahí estaban las ganas, ahí estaba todos esos consejos, toda esa dedicación. Que está ahí en la foto, pues con mi hermano, digamos que mi proceso en la fundación Circo para Todos, como lo expresé anteriormente, también fui un ejemplo para otros chicos, ¿no? Por mi disciplina, por mi entrega, y pues ahí aparezco con mi hermano que también pues decidió hacer este camino y él también él es acróbata equilibrista, eso fue cuando trabajamos en el Perú, donde ganamos pues ese reconocimiento por el mejor número en el circo donde estábamos trabajando. Y pues ahí me encuentro yo dando mi charla ahí con los niños. Eso creo que esas fueron Las imágenes. Gracias, José. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Les recordamos que si las quieren enviar por Facebook o Instagram, aquí se las hacemos llegar a José y Aurora. Roy tiene la mano levantada. Es muy interesante este tema y después te pediría, José, que si nos comentas un poco, a mí me llama la atención que tú no mencionas la palabra social. Tú cada vez que hablas de circo no mencionas la palabra social y estaría bueno que más adelante nos digas el por qué tienes esta diferencia en esto. Entonces vamos a abrir la sesión de preguntas. ¡Ay! ¿Roy? Sí. Muchísimas gracias a Aurora y a José. Está como muy padre ver primero como un enfoque con mucha información, como nos compartió Aurora, y luego ver lo que es vivirlo desde un plano más personal, ¿no? Y como toda esta vivencia transformadora que tuviste, José. Entonces, muchas gracias. Yo me llamaron dos cosas. Una que fue con lo que terminó Aurora, sobre el riesgo de victimizar y vulnerabilizar a la población, como si para hacer circo se requiere, ¿no? O fuera necesario entender al sujeto que hace circo como vulnerable, como víctima. Y me preocupa un poco, y esa es la parte escabrosa, que quisiera preguntarle no solamente a los expositores, sino a todos los que están en la charla. Casi siempre lo referente a las técnicas, conocimiento y lo que enseña desde el circo social
Y es una pregunta, parece que viene de afuera, ¿no? O viene del norte, o de Europa, o viene de estos enfoques que ven precisamente Latinoamérica casi como un monolito, ¿no? Monolíticamente como vulnerable, ¿no? Entonces, ¿cuál es si nos pueden hablar un poquito más, ya sea ustedes o los participantes, sobre este riesgo de vulnerabilizar y victimizar al sujeto, ¿no? Como si se requiriera ser este sujeto vulnerable para poder hacer circo social. Y lo segundo es que lo que comentaba Julia, que me parece también muy interesante, ¿dónde están los espacios que se unen el circo social, o si se le llama de otra manera, y el circo comercial, ¿no? Mi pregunta es como, ¿no es una distinción ahora con lo que está ocurriendo un poco ya innecesaria? Y a lo mejor es lo que te preguntaba un poco Julián o José, creo, sobre si es necesario ya no ver el circo social como empaquetado en sí mismo, como esta forma de hacer circo, sino ver el potencial social del circo en general. Y ya, esas son mis preguntas. Bien, bien, pues un poquito antes de pasar a lo de las preguntas, nada más quería compartir con ustedes un libro que a mí me gusta mucho, que escribió un compañero mío que se llama Isaac Sánchez Castellano, que se llama Crónicas de Circo Social. La verdad es que vine a mi biblioteca según para sacarlo, pero no se ven. Déjenme, me salgo de la biblioteca, espérense. Voy a decir como que me voy. Listo, ya llegué. Entonces, este es el libro de Isaac. Me gusta mucho porque es un libro que habla justo de la metodología de circo social y no mete tanta, se podría decir, conceptos, no mete tanto la teoría, sino que nos va adentrando de una forma muy, se podría decir, amable. Y lo más bonito también es que al final vienen unas crónicas de diferentes instructores de circo social en diferentes intervenciones, tanto en América Latina como en otras partes. Y bueno, es un libro bastante interesante que a mí me gusta mucho. Y, a ver, esperen un poco. Me están diciendo en el estudio de televisión que tenemos a Isaac Sánchez con nosotros. ¡Un aplauso, por favor! Bienvenido, Isaac, bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué cagado. Hola, pues, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Qué chido, Aurora, tu presentación. Oigan, pues, gracias, Aurora, por tomarme en cuenta para compartir este ratito. Pues nada, eso. Hace 2 años comencé a escribir un libro que se llama Crónicas de Circo Social. Aurora les mostró la primera edición. Esta es la segunda. ¡Auch! Y bueno, me da mucho gusto pues estar en este forito porque hay en especial 4 personitas que impulsan mucho este proyecto y 2 de ellas son escritoras de este libro también, coautoras. Una es Aurora, que estuvo presentando, y otro es Marcelo Pérez, que es instructor y formador de Chile también. Por ahí anda Marcelo Pérez. Ellos dos escribieron una historia justo de una experiencia transformadora para ellos como instructores del circo social. También hay otras 2 personitas que quiero mucho, que impulsan mucho este proyecto, la Pau y Josué, que andan ahí chambeando, de circología, y que, bueno, ellos también colaboran con el proyecto en su difusión. Ellos son los distribuidores oficiales en la Ciudad de México del libro. Entonces, bueno, nada, como decía Aurora, la primera parte de este libro es como una parte metodológica, teórica, principalmente para personas que no tienen acceso al circo social, que no lo conocen. Y la segunda son historias de circo social de instructores alrededor del mundo. Tal vez, bueno, ahorita que platicaba José de su experiencia como participante de talleres de circo social, una de mis historias que narro justo en el libro es de un viaje que hice a Colombia en un lugar de acogida en Fundación Hogares Claret. Trabajé con chicos de una prisión
Y pues bueno, me tocó dormir con ellos, me tocó enseñarles circo, la metodología, jugar con... Prácticamente yo digo jugar, ¿no? Me pagan por jugar. Entonces, creo que el circo social toma eso, ¿no? La parte pedagógica, la parte lúdica y la parte artística. Son tres pilares que para mí son importantes que debe de tener un proceso de circo social. Como bien lo dice José, pues había chicos que era su motor en esos momentos, el por qué levantarse de la cama, el por qué volver a sonreír un día. Digo, suena muy poético esto, pero así me lo llegaron a expresar y esa es como la intención de poder compartir en el libro esta parte. Trabajé con 650 niños en Colombia, en esa fundación de Claret, en 3 prisiones, en 4 lugares de acogida, en 8 centros de rehabilitación de adicciones. Y pues bueno, fue algo maravilloso el chambear con ellos, jugar. Tanto que bueno, al último los guardias de seguridad terminaron como también participantes de los talleres de circo social. Y pues nada, el libro, si a alguien le interesa, en CDMX lo tiene Circología. Lo pueden encontrar en línea también en Google Play. Por ahí ahorita les dejo el link. Y pues eso. No sé, si alguien también quiere preguntar algo del libro, no sé, era ahí mi intervención. Gracias, Aurora. Gracias a ti, Isaac. Isaac. Gracias. Isaac, si nos puedes Sí. dejar la bibliografía aquí en el chat y los lugares donde lo pueden adquirir, estaría súper. Y gracias por compartirnos tu trabajo. Vamos a abrir ahora sí con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias por ahí. No sé si alguien quiere responder la pregunta que hizo Roy. También tenemos por aquí una pregunta de Emilio que dice... Estaba pensando como fecha ponerlo para el... Emilio pregunta, si tuvieran que problematizar el circo social, ¿cuáles serían esas observaciones, entendiendo lo social como el bienestar del ser humano en sus distintas esferas? Ok, yo no me queda muy clara la pregunta, Emilio, no sé si como lo de si tuvieran que problematizar el circo social, cuando hablamos de problematizar el circo social, como ¿a qué te estás refiriendo con eso? ¿Me lo podrías explicar, por favor? Yo lo relacionaría un poco a lo que decía Roy. Roy, si quisieras retomar tu pregunta, que creo que está muy ligada a lo que está preguntando Emilio en cuanto a la cuestión de vulnerabilizar y todo esto. Sí, lo que preguntaba era sobre, digamos, eso último que decías, Aurora, de como esta visión que se tiene del circo social, como que va relacionado a una población vulnerable. Y tú decías un poco que había que quitarse un poco esa visión, ¿no? Que la vulnerabilidad no debe de verse solamente con las poblaciones de riesgo y relacionada a la pobreza, sino a lo mejor yo como lo que entendí es un concepto de vulnerabilidad un poco más amplio, ¿no? Como algo que sí el circo puede fortalecer y puede ayudar pero que no tiene que victimizar al sujeto. Y eso es lo que a mí me preocupa, que desde los marcos, digamos, europeos o del norte, vean siempre a Latinoamérica o a los latinoamericanos como esta situación vulnerable, pobre, en riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta era un poco escuchar las opiniones de todo, a lo mejor gente también que tuviera otras opiniones, otro trabajo de circo social también, y darles como cómo han vivido este proceso, ¿no? O sea, como este doble filo, diría yo, del circo social, de sí ayudar, pero a la vez con el potencial de convertirse en la víctima, en el ser vulnerable de marcos externos, diría yo. Ya, sí, bueno, nada más para la aclaración, cuando el circo social de la metodología de
Cirque du Soleil aparece para la atención de chicos en situación de calle ahí mismo en Canadá. Entonces, realmente cuando apareció esta parte, yo no hablo en general del circo social, estoy hablando de la metodología solamente de Cirque du Soleil. Cuando Cirque du Soleil empieza a desarrollar esta metodología fue porque las primeras intervenciones que tuvieron fueron con chicos en situación de desempleo y en situación de calle en Montreal, se les llamaba pues jóvenes en riesgo, ¿no? Entonces así inició, de hecho, el circo social de ellos, ¿no? Como en el enfoque más bien de ellos. Me parece que en 1995, más o menos, fue cuando Cirque du Soleil se va para el Circo del Mundo en Chile y para Brasil y para otros lados abriendo otro proyecto, ¿no? Y después llegó a Camachincuepa en 1999, me parece. Pero nada más quería hacer como esa aclaración, ¿no? De cómo empezó esta metodología en su principio con Cirque du Soleil, ¿no? ¿Cuál fue su población principal? Charlotte. Bueno, yo quería, y no es que sea como un concepto del norte o así, pero para mí, cuando se habla de circo social, es eso, ¿no? O sea, es ya sea trabajar con gente en situación de calle o gente discapacitada o algo así, ¿no? Para mí ir a hacer circo a una comunidad o incluso a dar una función en un barrio peligroso o vulnerable o como lo quieras llamar, eso es hacer circo, ¿no? Y creo que eso lo hacen los circos de carpa, lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces sí, para mí es muy importante no confundir el circo social con la intervención comunitaria de cualquier compañía, ¿no? En mi caso, bueno, en donde yo trabajo, pues la gente ya tiene su espectáculo y entonces pues no ha tenido como el caso ni de hacer pues, talleres de formación o como los quieras llamar. Incluso no creo que sea pertinente, ¿no? Para las comunidades aquí en México, por lo menos, ¿no?